Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, esta es la clase del día jueves que no pudimos ver. En la última clase, antes de Semana Santa, vimos todo el tema del transporte aéreo y cómo se liquida. Haciendo un repasito de lo que vimos la clase pasada, el transporte aéreo, eh, siempre vamos a cobrarnos por el que sea mayor peso o volumen y dependiendo pues de la ruta que estemos manejando, tanto en importación como en exportación, las aerolíneas siempre me van a cobrar lo del flete internacional y el combustible, que en aéreo se conoce como FSC, que es el combustible. Hay algunas tarifas que lo tienen incluidos, otras que no. En transporte aéreo en Colombia, las cargas casi siempre salen de los aeropuertos principales, que son Bogotá, Medellín y Cali. Algunas salen a Cartagena y otras salen de Pereira, como les he contado, solamente por Copa, y en este momento, por tema de pandemia, hay muchas rutas que están restringidas. En temas de importación, las rutas que llegan a Colombia, hay vuelos directos desde algunas partes, algunos orígenes como Estados Unidos, algunos orígenes como de Brasil, como España, que llegan directamente a Bogotá o directamente a Medellín o Cali. De resto, en Colombia se hace una figura que se llama cabotaje, es decir, la mercancía llega a Bogotá y en Bogotá no han terminado, no han llegado a su destino final, que puede ser Medellín o Cali o, por ejemplo, Cartagena, sino que hacen lo que se llama cabotaje, es decir, otra aerolínea nacional coge la mercancía y la lleva hasta el destino final. Ya cuando llega al destino final hacen todo el proceso de nacionalización con los agentes de aduana y el tema de liberación para poder empezar a nacionalizar la carga. A Pereira todavía no llega carga en tema de cabotaje, es muy poquita la que llega, casi siempre llega a Bogotá o a Cali, se nacionaliza y que se trae hasta acá vía terrestre. ¿Por qué? Pues porque como no es tan comercial la ruta, pues no hay tantas opciones que podamos presentarle a los clientes. Por tema de pandemia, porque todo es después de pandemia, todo lo que nos ha pasado, digamos que al haber tantos cierres ahora por el nuevo pico de la pandemia, donde hay como que todas esas cuitas de cierres y todas estas cosas, las tarifas han venido en aumento. Y en Estados Unidos se está presentando una congestión de carga. ¿Por qué? Porque la mayoría de cargas que viene de Europa o que viene de China hacia Colombia hacen algo que se llama interline, es decir, llegan a Estados Unidos y ahí cambian como de aerolínea y vuelan otra vez hasta Colombia. Entonces, digamos que los niveles de carga en Miami han aumentado, lo que hace que la mercancía se demore mucho más. Hay lo que se llaman tránsitos directos, es decir, que no se vengan vía Miami, sino, por ejemplo, en España se pueden venir. Entonces recogemos una carga en Italia, podemos sacarla Italia-Miami, Miami-Bogotá, donde la tarifa es mucho más competitiva, es mucho más económica, no más competitiva, pero sí más económica, y el tiempo de tránsito puede durar entre 8 y 10 días. ¿Por qué un tiempo de tránsito tan largo si estamos hablando de un flete aéreo? Porque lo que hacen es salir Milán-Bogotá los fines de semana en un consolidado, llegan a Miami, en Miami llegan al aeropuerto de Atlanta o de Miami y ahí esperan turno para ser embarcadas en un vuelo que llegue a Colombia. Esos turnos pueden durar entre 5 a 6 días, digamos que por eso es un tiempo de tránsito tan largo. A veces llegan, alcanzan conexión y llegan en 3 días, pero digamos que usualmente se le da como ese tiempo al cliente para que pueda hacer como toda su proyección. ¿Cuándo son vuelos directos? Por ejemplo, de España, entonces estamos hablando que sale Milán-Madrid, Bogotá, y si se demora de 3 a 4 días. ¿Qué pasa? Mientras que Milán-Miami, Miami-Bogotá tiene una tarifa de 3.8 euros, por ejemplo, la que hacemos directa, que es Milán-Madrid, Madrid-Bogotá, puede tener una tarifa de 5 euros. Es decir, estamos hablando casi de 1.5 diferencia en euros, lo que equivale aquí a que se incremente la base por la que voy a pagar impuestos y al final el producto que voy a vender. Recuerden que por ser transporte aéreo no siempre quiere decir que sea más caro, porque a veces en logística los tiempos son importantes, pero sí tengo que estar dispuesto a pagar una tarifa alta y más ahora por el tema de que volvemos. Hay muchos países cerrados, los aviones comerciales ya no están tan funcionando como antes, que eran pues así la cantidad de vuelos, entonces sí se restringe un poquito más el proceso. En Colombia lo que se pretende también con el tema del transporte aéreo es poder que aquí lleguen más aerolíneas, que no lleguen las mismas, que lleguen más aerolíneas. Por eso es que los aeropuertos tratan de mejorar, tratan de tener mejores pistas, tratan de
invertir en toda su infraestructura para poder que lleguen más aerolíneas para presentar una visión más panorámica. Entonces, en todo el módulo vimos transporte marítimo, transporte aéreo, vamos a ver transporte terrestre y la unión de todos, que sería el transporte multimodal. En Colombia el transporte terrestre lo regula el Ministerio de Transporte. Los transportistas terrestres tienen que estar asociados a una cooperativa y todas esas empresas tienen que tener, digamos, que unos protocolos y unas características puntuales. Resulta que no todo el que tenga un camión significa que pueda mover, que pueda entrar a puertos y mover carga de importación o exportación. Hace mucho tiempo se hacía así, los clientes usualmente decían, así yo tengo un flecho que va a Buenaventura o a Cartagena. Una cosa es ir a Cartagena o a Buenaventura o a Barranquilla o Santa Marta y otra cosa es poder ingresar a puerto. Desde hace algunos años que se empezó como a normativizar todo, el gobierno lo que busca es que todo sea como más organizado. Entonces empezaron a hacer registros de puerto. Y a los puertos solamente pueden ingresar, camiones que estén asociados a estos gremios de empresas de transporte. Entonces, por ejemplo, acá en la zona tenemos a la cooperativa de transportadores de Risaralda, Boteros Otro está en Armenia, Transportes Oro. Entonces, todas esas empresas lo que hacen es tener pólizas, permisos, tener la gente asociada a salud, que cumplan las rutas, que cumplan todos los protocolos de seguridad. Entonces, por eso digamos que a veces el transporte terrestre tiene tantas fluctuaciones. En Colombia se vuelve un tema un poquito más complejo lo del transporte terrestre porque nosotros tenemos vías que no son tan buenas. Ustedes saben que el precio del combustible en Colombia es un poco costoso, entonces lo que hace que el transporte terrestre a veces sea más costoso. Sí ha venido pues como tratando de minimizar todas esas cosas, pero igual siguen pasando. En el transporte terrestre, para manejar las operaciones de importación y exportación, los transportistas tienen que turnarse en el puerto, tanto para descargar un contenedor como para volverlo a cargar, y tienen unos tiempos estimados para llegar a su destino final. Por todo el tema del operador económico autorizado, que es la nueva figura de comercio exterior, donde todas las empresas, tanto transportistas, agentes de aduana, agentes de carga, exportadores, importadores, estamos tratando de cumplir todos los parámetros para volvernos a eso, tienen que tener ya dispositivos de satelital de seguridad porque lo exigen. Y dependiendo del tipo de producto, pues algunos van a tener escolta o no y pueden movilizarse de noche o de día. Para las aerolíneas, para los transportistas terrestres, dependiendo del tipo de mercancía que circulen y dependiendo del producto, pueden circular de noche o no. Usualmente las pólizas de seguro siempre dicen que circulen hasta las 6 de la tarde. A veces se les hacen una extensión dependiendo, como les digo, pues de la póliza y del tipo de mercancía. Entonces, como les decía, por ejemplo, una mercancía que puede ser sensible puede ser los repuestos de carro, los repuestos de moto, a veces algunos químicos, algunos farmacéuticos. Entonces, sí se vuelve un tema de revisar qué tipo de productos estoy manejando y hasta dónde puedo movilizarme. Si un transportista terrestre, por ejemplo, le dicen que tiene circulación hasta las 6 de la tarde y ellos siguen rodando y a la mercancía le pasa algo, digamos que la póliza de seguro se puede pegar de eso para decir que no va a responder. O en el caso de que a ellos los evalúen, usualmente a los transportistas terrestres los evalúan, pues les van a poner problema porque se están moviendo a una hora que no es permitida. Entonces el transporte terrestre, digamos que se ha ido perfeccionando y digamos que ya son precios más estables, los camiones ya están mucho mejor equipados, los transportistas conocen que tienen que respetar todos estos protocolos, seguir todas estas cosas. Ustedes saben, y para nadie es un secreto, que cada ratico hay paro de transportadores. Esto también se debe a, como les decía, a todo el tema de que en Colombia se vuelve un tema de que no hay vías y de que los peajes son muy, muy altos para este tipo de vehículos. ¿Qué pasa? Y en mi opinión personal, como les digo, es mi opinión personal en varias clases, este tema de los paros de transportadores a veces también se vuelve un tema que, como hay tanto represamiento de carga en puerto, después de que pasa el paro de transportadores, yo siempre he dicho, siempre se recuperan de las pérdidas que tuvieron cuando estuvieron en paro. Claro, eso es una decisión y hay que pelear y todas las cosas, pero a veces también se exageran muchísimo, porque, por ejemplo, bajar un contenedor de Buenaventura a Pereira
pudo valer 1.800.000 un contenedor de 20, pero después de un paro puede salir hasta en 3 millones de pesos, porque se vuelve un tema de oferta y demanda. O sea, los carros ya están, pero hay tanto exceso de carga que necesitamos que se mueva esto. ¿Qué pasa? Se vuelve un tema del mayor o el mejor postor, o sea, el que me dé más plata, pues yo le muevo el contenedor, entonces sí se vuelve un tema complicado. En Colombia hay unas figuras, digamos, que se llaman OTM, que se llama operador de transporte multimodal. El OTM es una figura y es un permiso que sacan las empresas de transporte para poder hacer, digamos, que esta figura en el comercio internacional. ¿Para qué se utiliza la figura de OTM? Pues para no nacionalizar carga en puerto, sino que se continúe el viaje y llegue a un depósito habilitado, sea un depósito público o un depósito privado o una zona franca. Entonces, ¿cómo funciona? Las empresas de transporte que tienen este permiso para operar como OTM, lo que hacen es que cuando llega la mercancía a puerto, tienen 5 días para sacarla de puerto sin nacionalizar, pidiéndole un permiso a la DIAN, y el documento de transporte debe venir cortado como OTM, o sea, es decir, continúa su viaje hasta, porque no termina su viaje en puerto, sino que termina su viaje en una zona franca o en un depósito habilitado, y en este depósito ya lo van a nacionalizar y van a hacer todo el proceso que tengan que hacer con la mercancía. ¿Qué pasa con los OTM? Los OTM el transporte terrestre es mucho más costoso y todo el trámite en puerto lo tiene que hacer el transportista terrestre. Si no se cumplen los tiempos, es decir, si en 5 días la mercancía no ha salido de puerto, entonces digamos que la figura ya se cae, tiene que nacionalizar igual y ya perdió, digamos, que ese tiempo. No todas las empresas manejan la figura de OTM porque primero no todas tienen la opción de llegar a un depósito. Adicional, esto incrementa unos costos y eso depende del tipo de producto. Muchas veces los OTM se utilizan para empresas que están ubicadas en zona franca, que van a dejar la mercancía en zona franca, pues si no la tienen que nacionalizar. Y para el tema de juguetería y cacharro, usualmente estas empresas tratan de que la mercancía no se nacionalice en puerto por temas de saqueo y por temas de certificados de conformidad y todas estas cosas. Estos de la juguetería y de todas estas cosas mantienen como ciertos protocolos, entonces prefieren nacionalizar en puerto, en zona franca, para cumplir, digamos, que con ese tema de los depósitos. Hasta ahí el tema del transporte terrestre. El transporte terrestre en Colombia, acuérdense que se cobra por peso, es decir, de acuerdo al peso de mi mercancía, pues yo voy a utilizar el vehículo que requiero. Por eso es muy, muy, muy importante que cuando estemos haciendo el cargue, ya sea de un carro expreso con mercancía que va consolidada, o sea, que va sola y se va a llenar en puerto, o para un contenedor que nosotros le digamos a nuestro transportista terrestre cuál es el peso de la mercancía y cuáles son las dimensiones de la carga, para que ellos sepan exactamente cuáles van a ser el tema del vehículo que me van a enviar. Porque si, por ejemplo, yo les digo, Alejandro tiene una carga, pero se le olvida decirle las dimensiones y cuando llega el carro no necesitaban un furgón sino un sencillo, entonces esto se vuelve un poquito más complicado y hace que yo pierda, digamos, que la mandada de ese vehículo. Por eso es tan importante dar pesos, dimensiones, para poder que me manden el vehículo correcto. Tanto los furgones y las camionetas y todos estos otros vehículos que se utilizan, porque no solamente se utilizan camiones, pues digamos que la tractomula o la mula, también hay que cumplir con todos los requisitos de seguridad y todos los protocolos y todas las cosas que se requieren para poder hacer el tema de los cargues de la mercancía. En el aeropuerto, menos en Pereira, porque yo les he dicho que en Pereira digamos que todavía no se maneja así puntualmente, en todos los puertos y aeropuertos tienen que ingresar vehículos que estén pertenecientes a empresas, en el aeropuerto también empresas, pues digamos que con todos los protocolos, con todos los permisos, y usualmente en los aeropuertos se pide que no ingrese ni envía, ni coordinadora, bueno, ninguna empresa de paqueteo, porque todo es por turnos. Entonces, por ejemplo, Alejandro mandó una carga de exportación al aeropuerto y la mandó con envía, y al de envía le dicen que tiene que esperar 1 hora, pues no va a esperar porque él se tiene que ir a seguir repartiendo y va a perder el turno. Entonces, digamos que ahí en esos temas, o a recoger cargas de importación, el tema es sensible, delicado, y por eso se piden que entren pues como carros expresos al aeropuerto. Eso en cuanto al tema del transporte terrestre. Denme un segundito, les voy a poner acá en la pantalla una foto.
para que veamos los tipos de vehículos que existen dependiendo del tema del transporte terrestre que vamos a utilizar. Denme un segundo, por favor. A ver, acá está. Déjenme, yo les comparto la pantalla para que la puedan ver. Entonces, mire, está el camión sencillo, el doble troca, el camión de 4 ejes y el de rotación, el grandecito. Pues dependiendo de la mercancía que vaya a utilizar, pues entonces utilizo el tipo de vehículo. ¿Qué se revisa cuando, digamos, estamos haciendo un cargue de estos vehículos? Pues que la placa que va aquí sea la misma que va atrás, que toda la información esté completa, que no haya ningún inconveniente con ese vehículo, que sí sean las placas y la cédula y el nombre del conductor que me reportaron, por todo el tema de trazabilidad que se está haciendo ahorita en todo el tema del transporte terrestre. Ahora vamos a ver un videito sobre el tema del transporte multimodal. En Colombia nosotros la única figura que tenemos de transporte multimodal, o digamos que de eso es el tema del OTM o el DTA, que es otra figura que se utiliza pero más para temas de exportación, para sacar mercancías de zona franca, pero nosotros no tenemos una interconexión, es decir, la carga llega a puerto o en puerto termina el tránsito o se hace una figura de OTM para que vaya para zona franca, pero no podemos decir que es que hay un tren que pasa desde Ecuador y llega hasta Colombia y hace todo el depósito de carga. Eso nosotros en Colombia y en América Latina no está tan desarrollado, pero en Europa, más que todo con el tema de China, por los videos que tenemos para la próxima clase donde ustedes lo pueden ir viendo, el transporte multimodal sí se utiliza y el tema de utilizar barco, después utilizar tren, se vuelve muy rentable, baja muchísimos costos y ayuda a que la operación logística sea muchísimo más rápido. En Estados Unidos varias navieras lo tienen. Varias navieras lo tienen y entonces se puede como revisar. Entonces vamos a ver un videito de cómo un ferrocarril que va de China a Ámsterdam, para que ustedes vean y ya les comentamos acerca de eso. Yo les comparto mi pantalla. Ah, no, ya la están viendo. Entonces acá se los pongo. Los operadores de enlace ferroviario chino y holandés celebraron el martes 3 años de exitosa operación de carga expresa entre Chengdu y Hamburgo. Firmaron un memorando de entendimiento con el puerto de Rotterdam para extender el transporte a lo largo de esta ruta. En medio de una ceremonia festiva, un tren de carga con alimentos, automóviles y autopartes de los Países Bajos, Francia y España partió de la terminal ferroviaria del grupo GTB con sede en Tilburgo y atravesará países como Holanda, Alemania, Bielorrusia, Kazajistán y en 15 días llegará a Chengdu, capital de la provincia de Sichuan al suroeste de China. El Grupo de Desarrollo e Inversión del Puerto Ferroviario Internacional de Chengdu, el Puerto de Rotterdam y el Grupo GTB, el operador holandés, acordaron desarrollar conjuntamente el transporte multimodal China-Europa. La ruta incluye, entre otros, el envío de mercancías desde la costa este de Norteamérica a Rotterdam y luego Rotterdam-Tilburgo-Chengdu en China. Dicho transporte multimodal puede extenderse con conexiones de corta distancia cruzando Gran Bretaña, Irlanda y las zonas escandinava y báltica. Los enlaces ferroviarios entre Chengdu y Europa se han convertido en una floreciente ruta comercial de doble vía, que inyectan un fuerte impulso a la cooperación económica entre China y Europa en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Con información de la oficina en Ámsterdam, Países Bajos, Noticias Xinhua. Como podemos ver en el video, digamos que ese tema del transporte multimodal lo que hace es reducir los costos y los tiempos. ¿Qué pasa? En Colombia antes eso tiene unas ventajas y unas desventajas. En ese momento, debido a la situación actual, al colapso que hay en el transporte marítimo, poder hacer el tema multimodal se vuelve una de las soluciones logísticas para la coyuntura actual que tenemos.
¿Se acuerdan que yo les mandé los videos del canal del Suez y todo lo que está represado y toda la mercancía que está represada? Entonces, estamos en una situación de que los puertos no estaban esperando tantos volúmenes de carga, mucha de la gente tiene que estar encerrada por los temas de cuarentena en otros países, porque no solamente en Colombia, digamos que estamos haciendo cuarentenas, también en España, en Francia, Alemania. El manejo y de los tiempos para reducir los costos para el manejo de la mercancía se vuelve un poquito más complicado. Entonces, el problema con esto es que todo está represado, todo está colapsado, los tiempos están demorando más. Entonces, si hubiera esa alternativa, digamos que en Europa, con esas alternativas y con estos trenes hacen que la mercancía pueda fluir muchísimo más. En Colombia, tener esa opción o poder tener esa opción en América Latina se vuelve rentable. Lo que pasa es que se vuelve un tema a muy largo plazo. Nosotros dejamos perder todo el tema ferroviario, es decir, tendríamos que volver a construir y tener que analizar muy bien por dónde puede pasar. Por ejemplo, el tren que iba de La Tebaida a Puerto. La Tebaida es una zona franca, digamos que se mueve, pero no tanto allá. Una de las empresas que más movía carga era Magnetron. Magnetron ya no está en la zona franca. Magnetron movía muchísima carga cuando vendían a Venezuela, porque era un mercado muy, muy grande para ellos y movían exageradamente de carga. Entonces, sí, es un tema como de organizar bien por dónde va a pasar el tren para que sea rentable y para que sea lo mejor posible. Digamos que una de las desventajas que también le dicen al tema del transporte multimodal son los temas ambientales, son los temas de todo el tema del combustible, o por dónde va a pasar, si son zonas o no son zonas protegidas, pero digamos que para eso también hemos ido evolucionando y se espera que así como a las navieras les están exigiendo que utilicen combustibles limpios, que sean más amigables con el medio ambiente, pues también se puede buscar una alternativa para que este tipo de transporte sea amigable y podamos como cumplir con todos los requisitos. Esto era lo que les quería decir del transporte multimodal. Espero les haya gustado la clase, muchachos. Para el final, o sea, para la próxima clase, lo que vamos a hacer es un conversatorio sobre el video. Acuérdense que unos van a estar a favor y otros en contra de lo que está haciendo China para apoderarse de Europa, o si no lo está haciendo, o cuál es la opinión de ustedes. Cualquier cosa que necesiten, ustedes quedan con mis contactos, cualquier cosa que les pueda servir. Cualquier noticia que yo tenga adicional se las voy a seguir enviando y espero les haya gustado muchísimo la clase.